Que Dios te bendiga grandemente. El devocional de ahora se titula El Padre de todos los creyentes. Es obvio saber que muchos de ustedes ya saben de quién se trata. Abraham. Y esto no es un invento de nosotros. La Escritura así lo dice. Y no solo en un lugar de la misma, sino en diversos textos de la Escritura. En Romanos capítulo 4, versículo 9 al 12 y luego el versículo 16 está nuestro fundamento para esta palabra de hoy. Les leo la Escritura. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? ¿Por qué decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia? ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Versículo 16 dice: por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Dios nos ha asignado a Abraham como padre para todos nosotros, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué Abraham? Hay otros hombres y mujeres de gran fe en la Escritura. Podemos recordar a Noé, a Moisés, a David, a profetas como Elías, el profeta y juez Samuel, a alguien de los apóstoles. Pero Dios decidió darnos como padre a Abraham. Recordemos algunos rasgos muy fundamentales, totalmente notorios de nuestro padre en la fe, Abraham. En primer lugar, un padre totalmente creyente en Dios. Nos remitimos al capítulo 11 y 12 del libro de Génesis cuando Dios llama a Abraham. La palabra nos informa que Abraham procedía de una familia que no conocía a Dios, una familia que también era idólatra, era de origen caldea o babilónico. Y Dios llama a Abraham y le dice que abandone la tierra de sus antepasados. Y no solo que la abandone en un sentido figurado, sino en un hecho concreto, que se vaya de ese lugar donde él se crió y que se dirija a donde Dios le ordena. Y dice la Escritura que Abraham le creyó a Dios. Abraham es un padre totalmente creyente. Por eso Dios nos lo asigna como nuestro padre en la fe. Consideré necesario que sepamos qué significa creyente tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, es decir, la raíz griega para la palabra creyente. El término creyente en hebreo, hablando de Abraham, está relacionado con la palabra emuná. Emuná significa una fe entendida, una fe completa, plena, una fe que brota como un torrente, como una catarata inmensa. Esa es la fe de nuestro padre Abraham. La Escritura narra que cuando Dios llama a nuestro padre Abraham, él no anduvo con titubeos de inmediato. Él hace lo que Dios le plantea. Y fue por fe, porque en Hebreos capítulo 11, versículo 8, dice que Abraham salió sin saber a dónde iba. Eso es fe. Por eso siempre Hebreos define que la fe es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no se mira. Abraham fue un creyente a todo dar. Es una expresión latina. El término creyente viene del griego pistos, que significa que se cambia de lugar. Eso es pisto, del término griego siempre pisteu, que tiene el mismo significado, que le da origen en español a la palabra creyente.
Dice el apóstol Pablo en el versículo 11 de Romanos 4, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que estuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes. Y en el versículo 16 lo dice al final, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. De manera que a nosotros los creyentes, padre nos sobra. Significa que tú quizás te has considerado huérfana, pero eso es solamente una excusa tuya, porque padres en Dios nos sobran. Primero Dios es nuestro Padre Celestial, el Padre de todos los padres, pero nos ha asignado, uso ese término, a Abraham como nuestro Padre. No solo es una asignación, es un resultado. Nosotros somos fruto de este hombre. Si Abraham no hubiese creído, tampoco nosotros no conociéramos al Dios verdadero. Qué bendición la que Dios nos ha dado, dándonos, valga la repetición del término, a este varón como nuestro Padre en la fe. También es Padre para todos nosotros, porque Dios le prometió a él que lo iba a multiplicar de tal manera que su descendencia iba a ser equivalente, de manera que su descendencia sería lo equivalente a todas las estrellas del cielo y a toda la arena del mar, porque Dios en dos ocasiones diferentes hizo eso con Abraham. Una noche le dijo, sal de tu casa y mira las estrellas. Si las puedes contar, así será tu descendencia. En otra ocasión de día, Dios le dice a Abraham, sal a la playa y si puedes contar la arena del mar, así será tu descendencia. Nosotros somos un grano de arena para esa multitud de hijos de Abraham. Qué maravillosa realidad y bendición que Dios nos concede. Otro rasgo o característica de nuestro padre Abraham, el padre de todos los creyentes, es que él fue absolutamente obediente. Porque sin obediencia no hay fe. En Hebreos 11:8 dice que por la fe Abraham, cuando fue llamado por Dios, obedeció para salir al lugar que Dios le indicó sin saber a dónde iba. Ahí encontramos una riqueza de insumos de la fe de Abraham para nuestra fe. Dice, por la fe Abraham, cuando fue llamado por Dios, obedeció. Lo dice literalmente. Nuestro padre fue obediente y por eso somos sus hijos si somos igual que él, obedientes a Dios. Esto quiere decir que los mismos rasgos que Abraham tuvo, nosotros somos llamados a desarrollarlos, a probarlos, a demostrárselos a Dios y al mundo. Abraham fue un padre obediente y todo hijo ha de parecerse a su padre. El otro detalle de este Padre nuestro en la fe, como un hombre completamente obediente, está en lo que dice que salió al lugar donde Dios le indicó sin saber a dónde iba. Es que eso es fe y es obediencia, una obediencia total, absoluta. La naturaleza humana tiende a hacer lo contrario de lo que se nos indica. Y no solo eso, a veces hacemos las cosas solo porque se nos obliga, pero no porque queremos hacerlas. Pero Abraham quiso hacer lo que hizo. No vemos que Dios lo agarró de la mano y le dijo, tenés que ir donde yo te mande o donde yo vaya. Dios solo le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de la casa, de tu parentela, de tu familia, a la tierra que te mostraré. Eso dice la escritura en Génesis 12. Y del versículo 6 en adelante, la palabra afirma que Abraham hizo como Dios le mandó. A estas alturas es necesaria la pregunta. ¿Estoy haciendo yo lo que nuestro padre Abraham hizo? Yo estoy esforzándome. Es posible que no saque el 100% o un 10 de 10, pero me estoy esforzando. Te animo a que tú te esfuerces a ser como tu padre Abraham, completamente creyente, absolutamente obediente. Un tercer rasgo o cualidad que encontramos en nuestro padre en la fe es que fue un adorador. Nos recordamos cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac su hijo, después de que Abraham había esperado 25 años para que Dios le cumpliera aquella promesa de darle a un hijo legítimo. Nos referimos a un hijo nacido de su esposa y de él. Después de esos 25 años, a los 13 años más o menos de la edad de Isaac, Dios le dice a Abraham que se lo sacrifique en un monte. Abraham no desconocía lo que significaba sacrificar a un hijo. Se refiere a atar un hijo
ponerlo sobre un altar y luego tomar un puñal y degollar a un hijo. Porque la religión de la que él venía tenía tales prácticas. Pero Abraham había conocido un Dios diferente, un Dios que estaba en contra totalmente de esos rituales paganos. Pero ahora Dios le sale pidiéndole a ese hijo que le había costado tanto, que después de prácticamente más de 40 años, ahora lo está disfrutando y Dios le pide que lo mate para él. Así es, ese es el término. Un sacrificio era matar un ser vivo y en este caso Dios le está planteando a Abraham que sacrifique a ese hijo único prácticamente. Así lo dice Hebreos. Y Abraham no titubeó tampoco. Ningún ser humano en la escritura y en la historia nos ha mostrado tal disposición de obedecer a Dios, pero lo encontramos como un adorador. Abraham procede tal como Dios le dice. Incluso dice que mañaneó, es decir, se levantó muy de mañana. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 22. El padre de todos los creyentes, Abraham, prepara entonces a su hijo y dice que se hizo acompañar de criados. Se refiere a empleados que él tenía. Y tomó a su hijo con los empleados y salió hacia el monte y ya habían caminado unos 3 días. Y cuando Abraham está cerca del lugar que había escogido para ofrecerle en sacrificio a Isaac, su hijo, a Dios, Abraham le dice a los criados, quédense aquí, porque yo y el muchacho iremos al monte y adoraremos. Eso lo encuentras en Génesis capítulo 2, versículo 5. Abraham usa ese término. Nosotros y el muchacho iremos y adoraremos. Él era un adorador. ¿Sabes qué significa adorar? Significa una vida entregada a la muerte, al sacrificio. Eso significa adorar. Podemos cantar y podemos desgarrarnos en un acto de alabar o de cantar, porque ese es otro término que se confunde. Alabar con cantar muchas veces no significa lo mismo. Pero el asunto es que adorar significa una vida completamente entregada a la muerte, a un sacrificio. También adorar significa obedecer a Dios. Por eso Abraham dijo, nosotros y el muchacho iremos y adoraremos, porque no solamente él fue obediente y adorador, sino su hijo Isaac. No dice la escritura que Isaac se opuso. Es obvio saber y pensar que Abraham no adormeció con anestesia o algún tipo de elemento a Isaac. Al contrario, la Biblia dice que cuando todo estaba listo, el altar, la leña, el fuego y todo eso, Isaac pregunta a su padre y le dice, padre, ¿y dónde está la víctima? Abraham seguramente entre esa fe total, esa disposición completa de obedecer a Dios y ese sentimiento paterno, le dice a su niño, a su hijo, hijo, Jehová proveerá, que significa que viene de Jehová Jireh. La palabra dice que en efecto, Abraham tomó a su muchacho, lo ató por supuesto, lo acostó sobre aquel altar y dice la escritura, ahí en Génesis 22, que cuando Abraham estaba listo con su puñal para ponerlo sobre el cuello de su hijo y degollarlo, Dios se apresuró para decirle a Abraham, no lo hagas, solo lo estaba probando. Pero nos demuestra nuestro Padre en la fe ese ser adorador, porque también la adoración significa amar incondicionalmente. Nuestro padre Abraham amó de esa manera a nuestro Dios, sin condiciones. Es un reto el que tenemos nosotros, pero además de un reto, tenemos el modelo exacto, perfecto, ese modelo inspirador. Y en algunas ocasiones nos encontramos nosotros como midiéndonos con ese tipo de padre que tenemos y nosotros, que cuando Abraham dice la palabra que prácticamente lo hizo, asesinó a su hijo ofreciéndoselo a Dios, nosotros a veces no queremos sacrificar ni 2 horas para estar en la presencia de Dios. No queremos sacrificar ni tan siquiera unos pesos para la obra de Dios. Pero Abraham no solo estuvo dispuesto a dar cosas materiales, Abraham dio a su hijo. Abraham es un tipo de nuestro Padre Celestial. Nos demuestra ese amor de Dios. Él fue un adorador por excelencia. Seámoslo nosotros. Muchos rasgos encontramos en el Padre de todos los creyentes, que es Abraham. Es necesario que hoy también destaquemos esos rasgos nosotros. Tengo muchos testigos de que uno de los personajes que quiero buscar y encontrarme con él al llegar al cielo, aparte de nuestro Señor Jesucristo, es a nuestro Padre Abraham y luego al apóstol Pablo. Estaremos en la eternidad de sorpresa en sorpresa conociendo a esos hombres y mujeres de la fe a lo largo del tiempo en la Escritura y en la historia posbíblica. Termino orando por sus vidas.
Gracias, Dios, por darnos a este gran Padre en la fe, del que hemos visto esos 4 rasgos. Un Padre creyente, obediente, adorador y fiel guiador para sus hijos. Señor, estamos nosotros llamados a seguir esos pasos, ese testimonio de nuestro Padre Abraham que nos ha dejado como herencia. Que tu Santo Espíritu nos ayude a todos, Señor, a poder ser hijos que llevan la vida que Abraham llevó. Que mostremos esas cualidades, esos rasgos maravillosos de nuestro Padre en la fe. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo creemos, Padre, y así lo confesamos. Amén. Descubre una nueva forma de vivir la fe. Iglesia Parucía Virtual, un espacio de amor y conexión. ¿Tienes dificultades de tiempo, trabajo, distancia u otros motivos razonables para asistir físicamente a una congregación local? En Parucía Virtual encuentras tu espacio propio y una familia espiritual para crecer juntos en la fe del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para nuestro Dios no existen barreras ni fronteras. Él nos ha provisto este tiempo y esta manera para que, a pesar de las distancias, formemos juntos una gran familia de creyentes alrededor del mundo. En Parucía Virtual disfrutarás a cualquier hora y desde donde te encuentres de las siguientes bendiciones: devocionales diarios, predicaciones y cultos en vivo, enseñanzas bíblicas, contacto pastoral, entre otras.